Hola amigos, Dios les bendiga, les habla Luis Carlos Reyes. Aquí les presento un video muy interesante de un estudio que hizo el hermano Jim Baber. Jim Baber es un experto en la literatura y las doctrinas de los testigos de Jehová. Hace unos años visité al hermano Jim Baber, lo veo de vez en cuando, y él tiene toda la librería completa de cada publicación de la sociedad Watchtower, si lo pueden creer. Yo miré su librería, es muy extensiva, tiene muchísima literatura, me ha dado mucha literatura porque tiene copias de literatura de los testigos de Jehová. Y bueno, él es un especialista en esto y tiene mucha información. Bueno, tenemos dos videos que hicimos con el hermano Jim Baber que se llaman Lo que los testigos de Jehová no saben, parte uno y parte 2. Los animo a que vean esos videos, están en mi canal. Ustedes los pueden buscar y lo que voy a hacer aquí es voy a hacer unos videos solamente tocando partes de este video para que no estén tan largos, porque yo sé que muchas personas son muy ocupadas y no tienen el tiempo para sentarse a ver un video de una hora. Así que lo voy a dividir en partes, pero ustedes pueden ver estos videos completos en mi canal. Nuevamente se llaman Lo que los testigos de Jehová no saben, parte uno y parte 2. Los animo a que si tienen tiempo a sentarse a ver eso. Hay mucha información ahí y tengo planeado hacer más videos con el hermano Jim Baber en el futuro. Ok, bueno, aquí les voy a demostrar algo que, wow, no lo van a creer. El hermano Jim Baber les va a demostrar que la sociedad se ha involucrado con el ocultismo y la sociedad los ha animado a ustedes, testigos de Jehová, a que tomen y lean literatura inspirada por demonios y ustedes ni se dan cuenta qué es lo que está pasando. Bueno, aquí está la evidencia. Vean la evidencia, no solamente crean lo que yo estoy diciendo, lo que está diciendo Jim Baber. Ahí están las revistas, ahí están las imágenes en la pantalla. Ustedes mismos pueden ir a buscar las fuentes primarias y investiguen para ver si esto es cierto. Esta no puede ser la organización de Jehová, porque Jehová no quiere que anden leyendo cochinadas inspiradas por demonios, espiritistas, cosas que tienen que ver con el ocultismo. Eso no es lo que quiere Jehová. Bueno, quiero que vean la evidencia antes de que rechacen esto, ¿ok? Aquí les presento esta parte y voy a hacer más en el futuro. Dios les bendiga. This is not all. Esto no es todo. There's more. Hay más. You want to There's see more? more? Yeah. Wow. We mentioned the Golden Age magazine. Nosotros mencionamos La Era de Oro, la revista. Remember who the editor was? ¿Recuerdan quién fue el editor? This is from 1924. Ese es del año Clinton 1924. J. Woodworth, Clinton J. Woodworth, the demon-possessed early el founder. cual mencionamos que dijo, él mismo dijo que estaba poseído por demonios. He said it himself. He said it himself. Ya, él mismo dijo que estaba poseído por demonios. Here is July 30th, 1924. Aquí está la revista de julio, July 20th? 30. Julio, el 30 de julio del año 1924. Again, these are original magazines. Wow, estas son revistas originales. I'm going to go to page 702, Voy a ir para la página 702, where there's a review of a book. donde hay aquí están platicando de un libro. The book is called Angels and Women. El libro se llama Ángeles y Mujeres. It tells us it's a book that was redone from another book Dice que fue un libro que fue hecho de otro libro, called Ciola. un libro que se llamaba Ciola. It tells us further in here No. that Pastor Russell Nos dice aquí también que el pastor Russell, read Ciola, que él leyó el libro Ciola was very impressed with y it, que estaba muy impresionado por ese libro and mentioned to some close associates y que le mencionó a sus ayudantes that they should redo Ciola. que debían de rehacer ese libro Ciola. They did, Y sí lo hicieron. and they made Angels and Women. Y hicieron el libro Ángeles y Mujer. And in this magazine, Y en esta revista they are telling Jehovah's Witnesses le están diciendo a los testigos de Jehová that this book, Angels and Women, que este libro Ángeles y Mujeres is a beneficial book to read. es un libro beneficial And de they give you leer. the address where to go buy it. Y hasta le dan la dirección donde pueden comprar este libro. Keep that in mind. Tengan eso en mente. That was July of 1924. Ese era julio del año 1924. Now we're going to go to the end of the year, December Ahora vamos al fin del 1924. año 1924, en diciembre, On page 150, en la página 150. we find Aquí encontramos something like a question from a reader. algo como preguntas de los lectores. Somebody writes in to the Watchtower Alguien le escribe una carta a la Watchtower and says y this: dice esto. Pardon me for taking much of your time
Dispense por tomar mucho de su tiempo, on what may be a simple matter, en cual puede ser un asunto simple. but I was approached about going into a club to get a book Pero a mí me han dicho que si que fuera a un lugar a comprar un libro called Angels and Women. que se llama Ángeles y Mujer. I made some inquiries Yo pregunté and was told that it was a book that a fallen angel dictated to a woman. y me dijeron que fue un libro que fue escrito de un ángel caído que le dio la información a una mujer, Showing a desire to come back into harmony with God. enseñando que tenían el deseo de regresar en armonía con Dios. And that Pastor Russell approved of the book. Y que Pastor Russell apoyó este libro. I never heard of this book before. Yo nunca he escuchado este libro. And as we are to shun anything akin to spiritism, Y así como debemos de rechazar todo lo que tenga que ver con el espiritismo, I should like to know yo quisiera saber how positively cómo positivamente. whether the book has your approval before buying one. Yo quiero saber si este libro tiene su aprobamiento antes de que lo compre. So if it's not asking too much, Así, si no es mucha molestia preguntarle, I would like a reply. yo quisiera que me respondieran. So you see what we have here, Jehovah Witness? Vean lo que tenemos aquí, testigo de Jehová. We have a reader Tenemos un lector who knows something about this book called Angels and Women. que sabe algo de este libro, Mujeres y Ángeles. And do you see what this said here? Y escuchen qué es lo que dijo. The book was a book from a fallen angel dictated to a woman. El libro es un libro de un ángel caído que le dio la información a una mujer. How does a book get dictated to a woman? ¿Cómo es que un libro se le da a una mujer? In occultism, we call that automatic writing. En el ocultismo se le llama eso el escribir automáticamente. When books are dictated to individuals Cuando los libros están transmitidos a individuales from the spirit del world, mundo espiritual and that the human starts writing, y el ser humano empieza a escribir. that's automatic writing. Okay, so let me explain this here. Lo que él está describiendo es una manera ocultista donde una persona se queda así y un espíritu le empieza a mover la mano automáticamente y se escribe la mano automáticamente. El espíritu es el que le está moviendo la mano y este libro fue escrito por un demonio que le movió la mano a una mujer. So, a spirit directed the hands of this woman to write this. Yes. Okay. And we're going to see more of that in a minute. Okay, entonces un espíritu le movió la mano a esta mujer. Era también espiritista para escribir este libro. Okay. But in this article, Pero en este artículo, the Watchtower encourages Jehovah's Witnesses la sociedad Watchtower anima a los testigos de Jehová to read the book Angels and Women. que lean el libro Ángeles y Mujeres. Here's the book Angels and Women. Aquí está el libro Mujeres y Ángeles. Now, remember earlier, Recuerden anterior, the first quote we read, la primera cita que le it leímos, said this book was from an older book. que este libro era de un libro más viejo. Here's the book this book came from. Wow, este es el libro original del cual vino. This is Seola, Este es el libro Seola, written in 1878. escrito en el año 1878. This is Angels and Women, Este es Ángeles y Mujer, published in 1924. publicado en el año 1924. Just like we saw in the Golden Age. Así como vimos exactamente en la revista de la Era de Oro. Pastor Russell read this book, El pastor Russell leyó este libro, asked one of his followers le preguntó a uno de sus seguidores to revise it, que revise este libro, que lo haga una edición más moderna. and they did, Y and si lo it hicieron turned into this book. y crearon este libro, Ángeles y Mujeres. Let's see what this book says about itself. Vamos a ver qué es lo que dice este libro de sí mismo. I'm going to go to the end, Me voy a ir al final, the appendix, atrás donde están los contenidos atrás, where the author says this. donde el autor dice esto. Seola is a fantasy Seola es una fantasía revealed to the writer revelada al escritor while listening to the performance mientras escuchando la música of an extraordinary extraordinaria, musical composition. una composición técnica música. She then goes on to say, Después dice ella, it was sudden and unforeseen era de repente y no se dio cuenta. as the landscape, Mientras todo se miraba, which sometime appears to be benighted, que a veces parece haber sido obstructa,
benighted traveler o una persona que camina o for viaja one instant only, por un instante solamente, illuminated by lightning's flash. iluminada por el relámpago del relámpago. Here's what the author's telling us. Es lo que nos está diciendo el autor. She was listening to beautiful music, Ella estaba escuchando música bonita and the words of this book y las líneas de suddenly esta palabra, and without her prediction were translated into her mind. y las palabras de este libro de repente y sin intención de ella le entraron a su mente. That's automatic writing. Eso es automáticamente escribiendo. This is a book of automatic writing. Este es un libro de escribiendo automáticamente. Stated another way, Para ponerlo de otra manera, the author is telling us el autor nos está diciendo these are not her words. que estas no son sus palabras. This came from, she doesn't say the spirit world, Esto vino de, no dice el mundo espiritual, but it came from beyond her. pero vino de otro lugar, Unseen, unknown, que no se sabe de dónde viene, transferred into her se mind. le transferó a su mente. So these are not her words. Estas no son sus palabras. So what was given to her came from the spirit Given world. her from the spirit world. Entonces estas palabras fueron dadas a ella del mundo espiritual. So we have here, Entonces tenemos aquí, I want to read the foreword le voy a leer aquí la to introducción Angels and Women. de Ángeles y Mujeres. Now remember, this book Recuerden, este Yes. libro is from Ciola. es de Ciola And it says this: y dice esto. the greatest Bible scholar of modern times read this book El erudito más grande de este tiempo leyó este libro shortly before his death. antes de que se muriera. So, Jehovah Witness, Entonces, testigos de Jehová, who do you think they're talking about the ¿de quién greatest están Bible hablando? scholar is? ¿De quién está hablando este gran erudito? We read in the Golden Age magazine that Pastor Russell had read this book. Ya leímos en la revista de la sociedad, la era de oro, que este erudito era el pastor Russell. Just stopping right here. Vamos a parar aquí un momento. The greatest Bible scholar of modern times El mejor o el mayor erudito de tiempos modernos is reading a book from a lady who got it from the spirit world. está leyendo un libro de una mujer que recibió esto del mundo espiritual. Again, I don't know what to say. Nuevamente, no sé qué decir. Let's go on. Vamos a seguir. To a close personal friend, he said, A un amigo, él le dijo, this book, este libro, if revised, si lo hacen en una nueva edición nueva, according to the facts that we know concerning spiritism, según la información que tenemos en cuanto al espiritismo, would be instructful and helpful. sería de instrucción y de beneficio. I don't know what to say again. No sé qué decir. Here's a book from a spirit medium Aquí está un libro de un medio espiritista that is the founder of the Watchtower Bible and Tract Society read. que este es un libro que el fundador de la Watchtower Bible and Tract Society leyó And believes it's beneficial for Jehovah Witnesses to read. y creía que era de beneficio que los testigos de Jehová leyeran esto, As they published in these two magazines. así como publicaron estas dos revistas. Wow. One more quote from this book. Una cita más de este libro. We don't know No sabemos who revised this book. quién fue el que hizo la revisión de este libro. We don't know who took this original book, Ciola, No sabemos quién fue el que tomó este libro original, Ciola, and turned it into Angels and y Women. lo revisó a Ángeles y Mujeres. The book doesn't tell us. El libro no dice. But the book does say this about the reviser Pero el libro sí dice esto de la persona que lo revisó, or the author. el autor. The reviser of this book El revisor de este libro is of the opinion es de la opinión that the original que el manuscript manuscrito original was dictated to the woman who wrote it fue dado a la mujer que lo escribió by one of the fallen angels por uno de los ángeles caídos, who desired to return to divine favor. el cual quería regresarles el favor Did you divino. hear what I just read? Acabó lo que acabo de leer. The reviser of this book
La persona que revisó este libro, Los Testigos de Jehová, believes that this original volume cree que este volumen was original dictated to the woman who wrote it fue dado letra por letra a la mujer que lo escribió by a fallen angel who wanted to repent. por un demonio, de un espíritu caído que se quería arrepentir. A fallen angel desiring to repent is a demon. Un ángel caído que se quiere arrepentir es un demonio. In my left and in my right hand, En mi mano izquierda y derecha I have 2 books from a demon. tengo 2 libros escritos por demonios. This one here, Este aquí, the Watchtower told you to read. la sociedad Watchtower te dijo que leyeras. Why would the only correct religion on earth tell you to read a book from a demon? ¿Por qué es que la única religión correcta de todo el mundo te está diciendo que leas un libro escrito y dado por demonios? Wow. It makes no sense. This is just... If you're a Jehovah's Witness, Si tú eres un testigo de Jehová, after listening to all this después de escuchar todo esto and testing it by the scriptures, y probándola con las escrituras, you should not be a Jehovah's Witness. no deberías de ser testigo de Jehová. They've deceived you. Los han engañado, They've lied to les han you. mentido. Their founders were engaged in spiritism, Los fundadores estaban involucrados en el espiritismo and you've seen all the y evidence. usted ha visto toda la evidencia. I don't know what to say. No sé qué más decir. It's not biblical. No es Nothing. bíblico. Nothing. No es bíblico.